Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos aquí para continuar con nuestro plan de lectura correspondiente al día 330 del plan, donde vamos a estar leyendo Primera de Crónicas en su capítulo 22. Vamos a estar leyendo el primer libro de Pedro en su capítulo 3. Vamos a estar leyendo Miqueas capítulo 1 y para cerrar vamos a leer Lucas capítulo 10. Antes de dar inicio a la lectura bíblica, vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a pedir su dirección. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy tengas tu control de este tiempo, Señor, donde vamos a leer tu palabra, Señor, donde tu palabra nos va a permitir conocerte más, Señor. Permite que a través de tu palabra, Señor, nos acerquemos a ti, que tu palabra nos edifique, Señor, pero a la vez, Señor, nos corrija, Señor, y nos haga cada día mejores cristianos, Señor, mejores en todo, Señor, para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con Primera de Crónicas en su capítulo 22 y dice así la palabra. Entonces David dijo: Esta es la casa del Señor Dios, y este es el altar del holocausto para Israel. Y dio órdenes David de reunir a los extranjeros que estaban en la tierra de Israel y designó canteros para labrar piedras para edificar la casa de Dios. Preparó David grandes cantidades de hierro para hacer clavos para las puertas de la entrada y para las grapas, y más bronce del que podía pesarse, y madera de cedro incalculable, porque los sidonios y los tirios trajeron grandes cantidades de madera de cedro a David. Y dijo David: Mi hijo Salomón es joven y sin experiencia, y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por todas las tierras. Por tanto, haré preparativos para ella. Y David hizo grandes preparativos antes de su muerte. Entonces llamó a su hijo Salomón y le encargó que edificara una casa al Señor, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, pero vino a mí la palabra del Señor diciendo: Tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes y edifique la casa del Señor tu Dios, tal como él ha hablado de ti. Que el Señor te dé prudencia y entendimiento y te dé dominio sobre Israel, para que guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. He aquí, con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, bronce y hierro, sin medida, porque hay abundancia. También he preparado madera, piedra, a lo cual tú podrás añadir. Además, contigo hay muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo experto en toda clase de obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay límites. Levántate y trabaja, que el Señor sea contigo. David también ordenó a todos los jefes de Israel que ayudara a su hijo Salomón, diciendo: ¿No está con vosotros el Señor vuestro Dios? ¿Y no nos ha dado paz por todos lados? Pues él ha entregado a mi mano a los habitantes de la tierra, y la tierra está sojuzgada delante del Señor y delante de su pueblo. Dispone ahora vuestro corazón y vuestra alma para buscar al Señor vuestro Dios. Levantaos, pues, y edificad el santuario del Señor Dios, para que traigáis el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios a la casa que se ha de edificar para el nombre del Señor. Hermanos, vamos ahora a leer el primer de Pedro en su capítulo 3. Dice así la palabra del Señor.
Asimismo, vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueda ser ganado sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el que yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella. Si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor, y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar a la vida y ver buenos, refrente su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún así sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa en todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así se hace la voluntad de Dios, que por hacer el mal, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sometido ángeles, autoridades y potestades. Así concluimos la lectura de Pedro. Vamos ahora a leer Miqueas en su primer capítulo. Dice así la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Joatán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, lo que vino acerca de Samaria y Jerusalén. Oí, pueblos todos, escuchad tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra vosotros, y el Señor desde su santo templo. Porque he aquí el Señor sale de su lugar, descenderá y hollará las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán y los valles se herirán, como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozadas y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Asolaré todas sus imágenes, porque las juntó de ganancias de ramera.
y a ganancias de rameras volverán. Por eso me levantaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, daré aullidos como los chacales y lamento como las avestruces, porque es incurable su herida, pues ha llegado hasta Judá, se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. En Gad no lo anunciéis, tampoco lloréis. En Bet-Lefafra, revuélcate en el polvo. Vete al cautiverio, habitante de Zafir. En vergonzosa desnudez. Los que habitan en Saná no escapan. La lamentación de Bexel es que él quitará de vosotros su apoyo, porque se debilita esperando el bien la que habita en Morab. Pues la calamidad ha descendido del Señor hasta la puerta de Jerusalén. Unce al carro los corceles, habitantes de Laquis. Ella fue el principio del pecado para la hija de Sión, porque en ti fueron hallados la rebelión de Israel. Por tanto darás presente de despedida a Morenset-Gad, las casas de Aksib. Será un engaño para los reyes de Israel. Además traeré contra ti al que toma posesión, oh habitante de Maresa. Hasta Adulam se irá la gloria de Israel. Arráncate los cabellos y réate por los hijos de tus delicias. Ensancha tu calva como la del buitre, porque irán al cautiverio lejos de ti. Continuamos con Lucas en su capítulo 10. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de que las mies, que envíe obreros a sus mies. Y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan, sanad a los enfermos que hayan en ella, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega en nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros se hicieran en vosotras, hubiera sido hecho en Tiro y Sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en cilicios y en ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de lo que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, el que se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre,
ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose hacia los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. He aquí cierto intérprete de la ley se levantó, y para ponerle a prueba le dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi primogénito? Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo que de más que gaste, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba a los pies del Señor escuchando su palabra. Pero Marta se preocupaba por todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Reprendiéndola, el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Hermanos, así concluimos con el plan de lectura correspondiente al día de hoy. Vamos a hacer una oración para dar gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo donde pudimos leer tu palabra, Señor. Señor, hoy te pedimos que, como acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, Señor, nos llenes de misericordia, Señor. Ayúdanos a ser más misericordiosos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejor prójimo, Señor, con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a prestar nuestro hombro, Señor, a prestar nuestras manos cuando nuestros hermanos nos necesitan, Señor. Cuando vemos que alguien nos necesita, Señor, danos misericordia, Señor, para atender al desatendido, Señor. Danos misericordia, Señor, para atender al que lo necesita, Señor, para asistirlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más como tú, Señor. A como tú nos has enseñado, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener esa misericordia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Paz del Señor.